Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este House View del mes de septiembre. Este día vamos a estar repasando con Martín Polo y con Juanjo Vázquez un poco cómo fue la evolución de las variables económicas, macroeconómicas, tanto locales y específicamente las monetarias y las recaudaciones, ¿no?, que tuvimos con tanta expectativa del mes pasado respecto de lo que fue el dólar soja y los impactos que ello ha tenido también en la economía y en los activos. Así que nada, muchas gracias, bienvenidos a todos. Hola Martín, hola Jota, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Hola, buen día Nico, buen día a todos, buen día a todos. Bueno, buen día Juanjo. Así que bueno, otra nueva edición de este House View local en el cual tuvimos un mes con bastantes novedades locales, novedades del exterior, así que con bastantes desafíos de cara a lo que viene, por eso un poco el título El día después. Bueno, aprovecho para saludar a todos y arranquemos. Bueno, como hacemos todos los, Nico y Jota, como hacemos todos los meses, voy a dar un panorama general de qué es lo que estuvimos viendo para ver qué fortaleza o debilidades tenemos a la hora de dar nuestras recomendaciones, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla y arrancar sin más preámbulos la presentación. Así que cualquier duda que tengan, me pueden interrumpir cuando quieran, Nico, Jota, y también al público en general, que nos pueden ir haciendo preguntas en el chat. Entonces, arrancando un poco, ¿por qué el día después? El título un poco provocador, es básicamente por lo que nos pasó en junio, en el cual tuvimos una especie de hechizo con este famoso dólar soja, esta especie de un subsidio al sector sojero, básicamente con la oportunidad de liquidar a un tipo de cambio de $200, y eso básicamente le generó un poco, quebró la tendencia que estaba mostrando el mercado cambiario, nos relajó un poco, el Banco Central empezó a comprar divisas, se recuperaron las reservas internacionales. Los equilibrios macros nos ponen los desafíos, qué va a pasar para el día que esta medida, como lo prometió el propio ministro, se termine el próximo viernes, ¿no? Entonces, un poco para ir marcando un poco a qué se refiere este hechizo que les estoy comentando, es esta mejora que tuvo la competitividad del dólar para el sector agropecuario, de este dólar a 200, fíjense lo que recibía antes, cuántos dólares billetes recibía el productor cada $100 liquidados. Estábamos en un nivel por el piso, a casi $28 de los 100 que liquida, y eso también generaba esa tensión con el gobierno en cuanto a cuánto están liquidando, a qué velocidad, algo que ya hemos comentado, pero básicamente con esta ventaja de tener un dólar a 200 mejoró notablemente este ratio, que si bien no lo pone en el mejor de los momentos, fíjense, lejos estamos de los $74 que recibían hace casi 3 años, pero sí marginalmente es una clara mejora respecto a cómo estaban y hacia dónde iban, ¿no? Básicamente también hay que ver un poco qué hubiese pasado si no hacían este tipo de cambio. Entonces, podemos discutir la norma, si fue un poco, si se quedó corta o si fue demasiado cortita, pero lo cierto es que cuando comparamos respecto a esos menos de $30 que recibía el productor, obviamente esto es una ventaja y vaya si la aprovecharon. ¿Cómo la aprovecharon? Recuerden que cuando el ministro Massa anunció esta medida de allá ese domingo 4 de septiembre, el agro venía liquidando a razón de 120, 130 millones de dólares por día, en un contexto en el cual la estacionalidad le iba jugando en contra, básicamente porque la temporada alta de liquidaciones ya había pasado. Esto es lo que ustedes ven acá en esta línea roja, fíjense en esta estabilidad que estaba teniendo el ingreso de divisas, y en tanto además teníamos que la demanda, todo el resto de la demanda de divisas, es decir, el agro trae y todo el resto de las operaciones tiene una demanda neta, fíjense
fíjense cómo esta línea Bordeaux, digamos, era la salida de capitales, si me permiten el término, y eso un poco lo vaciaba al Banco Central, que no podía sacar el cuerpo y tenía que vender constantemente divisas para evitar un ajuste más brusco del tipo de cambio. Bueno, con esta medida lo que hizo básicamente con este tipo de cambio diferencial, el agro se embuchó de dólares, fíjense, le liquidó a razón, falta todavía 4 ruedas para que termine la medida y ya liquidó 5.800 millones de dólares. Recuerden que el gobierno tenía una expectativa de 5.000, pero de esos 5.000, 4.000 se lo podían, digamos, atribuir al complejo sojero, los 1.000 restantes eran del resto de las operaciones de maíz, trigo, que recuerden, no tienen ese tipo de cambio diferencial. Lo cierto es que esas expectativas de 5.000 fueron superadas ampliamente, estamos en 5.800, probablemente lleguemos a los 8.000. Y en ese contexto, dado que el Banco Central no movió mucho el amperímetro en cuanto al control de capitales, más allá de la mayor oferta que tienen, esto le generó que, teniendo más oferta y una demanda estable, incluso un poquito más baja por los menores pagos de energía, le permitió al Banco Central acomodar el cuerpo y comprar divisas como nunca lo hizo a lo largo desde el 2003, que es cuando hay datos mensuales de las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Vamos a apuntar, ya vamos 3.650 millones de dólares y probablemente superemos los 4.000 millones de dólares. Vamos a ver si siempre en la última semana hay un poquito más, se recalienta un poco la demanda, pero lo cierto, 3.000, 4.000 millones sigue siendo un muy buen número. La bacana que tiene esto, por lo menos la contrapartida que tiene esto, que digamos el agro lo que hizo fue se adelantó los pagos de la liquidación del agro, la liquidación que un poco le pidió prestado a los meses que siguen, y por eso tenemos estos 8.000 millones, casi 8.000 millones de dólares de liquidación, que fíjense cómo rompe el molde en cuanto a la estacionalidad, en cuanto al ritmo que venía. Es como que en septiembre tenemos casi 3 meses. Entonces, el desafío que va a tener el Banco Central para el cuarto trimestre es ver qué va a pasar con esta liquidación de divisas para octubre, noviembre y diciembre, en el cual el único activo que va a tener va a ser la liquidación, lo que le quede de maíz y lo que le quede de trigo, que no es mucho. Nosotros estamos estimando que nuestro escenario van a ser que en promedio van a estar en 1.500 millones de dólares. Tengan en cuenta que hasta septiembre la liquidación del agro va a haber igualado todo lo que liquidó en 2021, el cual había sido un año récord. Así que fíjense en qué buen nivel estamos de liquidaciones. Un poco vale aclarar también que recuerden que tenemos precios internacionales 20% más altos y eso también favoreció a que la liquidación del agro sea tan fuerte. De todas maneras, como les digo, ya teniendo prácticamente todo el año metido hasta septiembre, bueno, lo que nos queda ahora es administrar la escasez para octubre, noviembre y diciembre, salvo que venga alguna otra medida en el cual incentiva a que el agro adelante las exportaciones o la liquidación del primer trimestre del año que viene, algo que por ahora no lo estamos estimando. Entonces, como les dije, tenemos un mercado cambiario que digamos, tomó aire, fíjense, venía perdiendo prácticamente todos los meses, el Banco Central hasta agosto, lo hemos hablado en todos los house view, de esta falta de esta limitante que tenía para comprar divisas, teníamos lo malo que había sido julio, lo malo que fue agosto, y básicamente eso lo explicábamos por un contexto en el cual el agro liquidaba mucho más, no le podíamos pedir, pero teníamos una demanda de divisas cada vez más fuerte, en el que se destacaba obviamente el sector energético, si bien no era el único, en términos relativos, digamos, tuvimos que la demanda para pagos de energía se triplicó en algunos meses de este año, y esto obviamente al Banco Central lo complicaba mucho. Con este ingreso masivo de dólares del sector agropecuario, en un contexto, como les dije, en el cual la demanda no se dio demasiado, le permitió que esté comprando estos 3.400 millones de dólares, que es lo que viene haciendo en lo que va de septiembre, ¿no? Entonces, ¿qué le permitió esto? ¿Cuál es el resultado final? Un poco lo que quería, el objetivo del gobierno es, bueno, salir del veraz en cuanto a las reservas internacionales netas, ¿no? Fíjense ustedes, prácticamente estábamos en el piso. Vamos a excluir, o por lo menos olvidarnos de las metas
con el Fondo Monetario, las cuales no se cumplieron. Estoy hablando de la meta de reservas internacionales, no se cumplió en el segundo trimestre, el gobierno lo justificó con falta de ingresos de organismos internacionales y adelanto de pagos de importaciones. Sabemos que no fue así la historia, pero lo cierto es que esas metas trimestrales son más testimoniales que obligatorias, ¿no? No la cumplió en el segundo trimestre, es muy poco probable que la cumpla en el tercer trimestre. Estamos en un nivel de reservas internacionales de acuerdo a la metodología que usamos en estrategia, más hoy está en torno a los 3.500 millones de dólares, tiene que llegar a 6.500 para cumplir esa meta del tercer trimestre, y si se cumple será con algún artilugio contable de incluir algún ingreso de organismo internacional que no debería hacerlo en términos más formales. Pero bueno, lo cierto es que con esto no vemos una limitante en el que el gobierno esté desesperado por cumplir esa meta, porque las metas se escriben, pero sabemos que con el codo a los poquitos meses esto se estira, o por lo menos hay un fondo bastante contemplativo para lo que es la dinámica macroeconómica de Argentina. Por eso también es una debilidad de la situación económica de Argentina. Digamos, no tenemos un guidance fuerte para buscar ese equilibrio en las variables macroeconómicas que necesitamos. Pero como acá estamos en el día a día, y lo bueno acá es mostrar que las reservas internacionales se recuperaron. Ahora bien, tenemos Martín, un efecto... ¿te puedo hacer una pregunta antes de avanzar un poco en los efectos que tuvieron estas medidas y cómo fue impactando en las otras variables? El título de la charla es El día después, ¿no? Digamos, ¿y qué pasa el día después? O sea, ¿qué se puede esperar para los meses siguientes? Vos ahí mostraste y comentaste que la liquidación del agro debería ser baja o regular, normal, por decirlo, en los próximos 2-3 meses. Pero ¿qué se puede esperar, no? Porque el Banco Central acumuló, digamos, 3.000, 4.000 millones de dólares extras que va a consumir en los próximos meses, pero en algún momento se va a acabar eso. Entonces, ¿qué es de esperar de esta situación? Mira, Nico, acá se abre un abanico de escenarios en los cuales uno se tiene que ir posicionando. Un escenario, si querés, el escenario base nuestro, por lo menos nuestra columna vertebral de este escenario, es que el gobierno va a continuar con estas medidas de desdoblamientos parciales. Hoy le tocó al agro, vamos a ver, ahora después les muestro cómo viene, obviamente el gran candidato ahí es la cuenta de viajes, que te lo adelanto un poquito acá. Donde lo tenía acá, fíjense, en la cuenta de viajes en Argentina básicamente se van 900 millones de dólares por mes, eso es lo que tiene que ver con pasajes y viajes, que en estos viajes ahí tengan en cuenta que están los consumos en moneda extranjera de las tarjetas de crédito, lo cual no es tanto viaje, pero hagamos de cuenta que estos son estos 900 millones de dólares al mes, que en esta especie de catenacho cambiario, como vengo insistiendo, el gobierno lo que hace es ver dónde está la mayor demanda, ya atacó la oferta, ahora le toca la demanda, y a esta demanda intuimos que se puede venir algún tipo de cambio diferencial. Un poco acá estamos hablando de lo que sale, lo que trasciende, ¿no? Que habría un tipo de cambio para el dólar, para el turismo en el exterior, lo cual llevaría un tipo de cambio a 300 pesos. En definitiva, conceptualmente lo que nosotros creemos que el gobierno va a seguir intentando evitar la devaluación del tipo de cambio a 3.500. Es decir, que por lo menos para que donde pasan gran parte de la demanda de los importadores, ese dólar así que hoy está a 140, bueno, tratar de mantenerlo con toda la fuerza. Yo vengo insistiendo también que Argentina está en un proceso en el cual la actividad, más allá de lo que se estancó en el último, si quieren desde diciembre, sigue estando en niveles relativamente elevados. Tuvimos una recuperación bastante fuerte en lo que durante el año pasado y este año por lo menos no ajustó demasiado, y obviamente eso demanda muchas importaciones y se genera ese círculo perverso para el mercado cambiario, en el cual aumentan las importaciones, el Banco Central trata de limitarlas con todos los artilugios que pueda hacer, licencias automáticas, no automáticas, demora en los pagos, y en definitiva todo esto va alimentando la brecha que obviamente genera este incentivo para que este círculo o este incentivo a importar continúe. Pero respondiendo a tu pregunta, Nico, yo creo que vamos a un escenario en el cual el Banco Central
no va a hacer un ajuste del saldo cambiario al menos en octubre, y va a tratar de dar un tipo de cambio diferenciado en el caso para la demanda y ver si en algún sector le puede mejorar la competitividad sin afectar al resto. Digamos, acordate que pudieron hacerlo del dólar soja básicamente porque los efectos inflacionarios que tienen el complejo sojero sobre la actividad económica, al menos en el T+1, son, no quiero decir que no generen efecto inflacionario, ahora lo vamos a ver, pero por lo menos es mucho menos fuerte del impacto inflacionario que tendrían otras, el ajuste cambiario, por ejemplo, al trigo. Ok, o sea que seguimos cerrando la canilla en donde se nos escapan o se nos escurren los dólares, por decirlo de alguna manera, y haciendo ¿cómo llamarlo? Un desdoblamiento selectivo, digamos, ¿no? No sería un desdoblamiento cambiario porque en realidad son medidas específicas que no afectan a lo cambiario per se, pero serían como medidas específicas para tratar de cuidar los dólares o de tratar de recibir más dólares. Sí, es algo que no podemos repetir, ¿no? Porque como dijiste vos, el trigo en enero no pueden pagar más por el trigo porque el trigo se va a la mesa, en 2 minutos se transfiere a precio. Exactamente, bueno, es una economía de escasez y de transición. Creemos que el gobierno no puede no está en condiciones de dar un salto devaluatorio porque no tiene plan para ese día después. Entonces, por eso nosotros ahí consideramos que este es el escenario que yo creo que para el gobierno es el menos malo que ellos pueden estar considerando de cara a la transición que viene. Pero como voy a decir, esto es ir llevándola mes a mes. Ahora el Banco Central recuperó un poco espalda, ahora tiene 3.500 millones de dólares de poder de fuego, tenía 0, y bueno, y ahí vamos a ver seguramente con esa derrumbe de la liquidación del agro, si no baja la demanda de importaciones, y va a tener que sacrificarlos, y vamos a ver cuánto le aguanta esa acumulación de 3.500 millones de dólares. Si me preguntás, yo creo que de acá, en el tercer trimestre, vamos a tener un faltante de dólares en torno a los 3.000, 4.000 millones de dólares, ¿no? Vamos a ver de nuevo el Banco Central vendiendo, salvo que haga nuevas medidas. Y estas nuevas medidas pueden ser o bien una combinación de más control cambiario, limitando, estirando los pagos de los importadores como lo viene haciendo, un poco más de devaluación del tipo de cambio oficial, un poco más de recesión. La actividad va a sentir el impacto de este contexto, ¿no? De esta suba de tasa de interés, ya lo está sintiendo, pero lo va a ir sintiendo cada vez más, como para ir bajándole la presión a esa demanda. Obviamente, así como está, digamos, algo el lunes que viene va a tener que hacer el gobierno para transitar el próximo trimestre. Okay. Entonces, y los impactos que vemos, decís que hay impactos, ¿no? Digamos, toda la emisión monetaria. bueno, claro, digamos, exactamente, lo que nosotros vemos es que como son medidas transitorias y que no van a resolver el problema de raíz, obviamente lo que estamos haciendo es trasladando los problemas un poco más adelante. Uno de los problemas que un poco el gobierno también un poco se queja de sus propias medidas, porque básicamente, fíjate lo que pasa acá, con el gobierno comprando tanta cantidad de dólares en tan poco tiempo, obviamente tiene una expansión monetaria. Acá vemos los 657.000 millones de pesos que emitió para compra de divisas en lo que va de septiembre. Recordá que si consideramos solamente dólar soja, fue 1,1 billón, casi un 20% de la base monetaria le generó este dólar soja sobre los agregados monetarios. Obviamente, como el gobierno no quiere que esos pesos queden en el mercado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir a esterilizarlos. Por eso vemos que el stock de pasivos remunerados es el doble de la base monetaria, en un contexto en el cual las tasas de interés ya casi están rozando el 100%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la base monetaria endógenamente va a ir subiendo mucho, y eso es lo que le va a ir alimentando la presión sobre los precios, ¿no? Entonces, podemos tener un mercado cambiario transitoriamente controlado, pero en el mediano plazo estos pesos van a ir buscando espacio, y va a generar estos desequilibrios que venimos viendo hasta agosto, ¿no? Con presión sobre la brecha, presión sobre los precios, el Banco Central teniendo que subir la tasa de interés para que no se le escape un poco, no sean tan negativas las tasas de interés reales, y endógenamente generando esa
presión sobre los pasivos remunerados. Entonces, eso es un poco el desequilibrio que nosotros vemos en el mediano plazo. En el corto plazo tenemos esta carrera entre tipo de cambio, inflación y tasas de interés. Empecemos con el tipo de cambio. El Banco Central, más allá de tener esta recuperación de las reservas, le dio un poco de aire al tipo de cambio oficial, aumentó la devaluación, empezó el mes bastante agresivo al 7% mensual. Bueno, le bajó un poco la espuma, ahora ya estamos al nivel del 6,5%, y de mantenerse esta última semana, lo que pasó la semana pasada, estaríamos terminando el mes con una devaluación entre puntas del 6,2%, algo que yo siempre comento como que el gol de Maradona a los ingleses, ¿no? Esta diagonal que está haciendo el tipo de cambio oficial. Fíjense lo caro que nos salió acá el plan platita, ¿no? El año pasado no haber movido el tipo de cambio nos salió muy caro. Hoy estamos, pese a esta fuerte esta aceleración continua del tipo de cambio oficial, recién estamos un 46% de suba, 30 puntos menos que la inflación. Obviamente el otro gran candidato, el otro gran componente es la inflación. Para nosotros el principal riesgo que tiene la economía argentina. Apuntamos al 100% para este año, probablemente el año que viene un poquito más. Estamos con un nivel de inflación mensual en torno al 7%, en los últimos 3 meses fue del 6,6%, para si lo quieren llevar a términos anualizados, más del 114% anualizado. Nuestras perspectivas para septiembre apuntan al 6,5%, pero puede ser más, y ese 6,5% ya nos ubica en una inflación del 84% interanual. Recuerden, les vuelvo a mostrar esto, 84 contra 46 de devaluación. Fíjense qué gran trabajo tenemos después para la hora de recuperar competitividad. Y la otra, hablamos de tipo de cambio, hablamos de inflación, hablamos de tasas. El Banco Central un poco intenta correrla de atrás y un poco amparándose en las expectativas del mercado, en las cuales siempre le están haciendo precio a la inflación y a la devaluación. Fíjense, el Banco Central subió la tasa del ELIX y también de plazos fijos, y estamos en un torno al 94%, que de acuerdo a al menos si nos paramos a 12 años, a 12 meses, a lo que dice el REM, más o menos está alineada, pero de acuerdo a nuestras expectativas, estas tasas se están quedando bastante cortas de acuerdo a la expectativa que tenemos de inflación y también un poco, por qué no decirlo, del tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro componente que nos va a empezar a hacer un poco tocar la espalda, ¿no? Y por momentos dar escalofríos? Es un poco lo que pasa en el contexto internacional, ¿no? Un poco, tenemos una buena noticia, algo que nos complicaba a principios de años. Bueno, ahora eso lo licuamos básicamente porque el precio del petróleo volvió a los niveles preguerra, si bien obviamente tenemos el problema de las importaciones de gas que tienen un precio internacional mucho más alto, pero cuando ponemos todo en la canasta, digamos la canasta exportadora contra la canasta importadora, vemos que los precios de la energía se igualaron a los precios agrícolas, y dado que exportamos 10 veces más productos agrícolas que energéticos, obviamente en la balanza de dólares nos favorece, nos conviene este contexto en el cual el agro, fíjense que son uno de los, le igualó al precio del petróleo. Incluso ahora ya la soja ya subió más de lo que subió el petróleo en lo que va del año. Y yo les hablé de un escalofrío que nos corre por la espalda a veces, y es cuando vemos, bueno, Argentina está teniendo persistentemente un tipo de cambio que viaja por debajo de la inflación, al tiempo que estamos teniendo un dólar a nivel global que se está fortaleciendo. Ustedes habrán visto en nuestros dailies cómo le tocó al yen, le tocó al euro, le tocó a la libra, tenemos el dólar, le tocó al yuan también. Estamos un dólar que se va fortaleciendo en términos de promedio entre 15 y 17%, pero tenemos con países que se han devaluado casi un 25%, como Japón, como Inglaterra. Lo único que nos salva es un poco Brasil, que en un contexto en el cual ya hemos comentado, ¿no? Se adelantó esta suba en las tasas de interés, permitió que esa competitividad al menos no empeore, pero si hacemos la cuenta de cómo estamos, hoy el tipo de cambio ya perdió en lo que va del año un 16%.
¿Qué quiero decir con un 15% o 14%? Les dejo ahí el changüí ese. Recuerden que habíamos empezado el año en el cual el gobierno se había prometido que iba a mantener el tipo de cambio real multilateral. O sea, fíjense el grado de no credibilidad de esa política económica, ¿no? Hubiésemos tenido un tipo de cambio que debería haber subido mucho más. Y cuando lo vemos en términos históricos, bueno, ya estamos en los niveles, estamos llegando al piso del tipo de cambio. Y todos sabemos que cuando estos procesos vienen, no es más temprano que tarde que va a tener que hacer este ordenamiento del tipo de cambio real. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Y porque se nos está acabando la gallina de los huevos de oro, que es este fuerte superávit comercial que nos da, a pesar de la suba de los precios internacionales, a pesar de las buenas cosechas que tenemos y demás. Hoy tenemos un excedente comercial de los últimos 12 meses que es 1/3 de lo que teníamos hace un mes atrás. Si lo queremos ver contra la variable de cómo promedio ese tipo de cambio real multilateral, bueno, está más que claro que a medida que vamos atrasando el tipo de cambio, el saldo comercial, que es nuestro único oferente neto de divisas, va cayendo. Entonces, para ir cerrando un poco, y no quiero sacarle espacio a Jota, que seguramente tiene algo más interesante, pero un poco la otra variable que nos queda es qué está pasando con la brecha, ¿no? Una brecha en la cual se estancó, digamos, tuvimos ese evento de julio en el cual nos saltó la brecha, saltó el riesgo país. Bueno, tuvimos esa etapa de estabilidad, de lateralización, y de nuevo otra vez está empezando, se mantiene por encima del 100%, le cuesta a la brecha ir ordenándose. Y entonces acá lo que tenemos es bueno, empezamos a buscar candidatos. Bueno, ¿a quién? Como le dijo, me preguntó Nico hoy al principio, digamos, ¿a quién le pone el cascabel al gato? Digamos, ¿cómo resolvemos esto si tenemos que evitar una devaluación abrupta, ¿no? Entonces, creo el gran candidato va a ser esto. Vamos a ver de qué manera lo pueden hacer, porque tengan en cuenta que esto, digamos, si se dan cuenta de esta variable ahora, digamos, habría que hacer juicio por mala praxis, porque había que hacerlo antes a esto, no esperar a que llegue a 900 millones de dólares al mes para darse cuenta que había un problema con la cuenta de viajes. O sea, vamos a ver cómo va evolucionando esto. No creo que sea fácil, pero si a nosotros nos piden que arriesguemos, o por lo menos que mostremos a quién es el principal candidato, creemos que va a haber un desdoblamiento parcial del tipo de cambio con este desorden de tipo de cambio tenemos para sectores y momentáneos. O sea, ni siquiera podemos generar expectativas sobre un sector en particular porque no sabemos cuánto le va a durar esa ventaja de competitividad. Cerrando nada más, no quiero avanzar mucho más, pero les dije, un contexto internacional, ya lo hablamos en el House View global, en esta complicación que está teniendo el mundo, en el cual va digiriendo que la inflación va a ser persistente y no la van a poder bajar solamente con el discurso y con dosis homeopáticas de suba de tasas de interés. Las tasas de interés van a seguir subiendo. Ya acá estamos, la de 10 años, ya casi bordeando el 4%, pero la de 2 años ya está en el 4,4%. Obviamente esto está golpeando a la renta fija, a la renta variable global. Estados Unidos, ya sabemos todo lo que pasó, y Argentina obviamente no va a escapar a esta tendencia. Acá la va a correr, vamos a remar en dulce de leche. Básicamente, fíjense, acá comparamos la renta variable de América Latina contra la nuestra. Fíjense, hacemos el mismo dibujo. Lo mismo pasa en la renta fija. Cuando vemos la evolución del GD30, va acompañando un poco esta caída que están teniendo los bonos emergentes, y cuando lo vemos, mezclamos riesgo país con Merval, es algo que siempre Juanjo nos ha iluminado con esta relación, ¿no? En el cual con el riesgo país arriba de casi los 2.600 puntos, le es muy difícil al Merval sostenerse por arriba de los $500, ¿no? Pasando a la parte en pesos, tenemos, bueno, tenemos que la parte en dólares está golpeada por un contexto internacional bastante complejo, una situación macroeconómica argentina que no logra despejar, y creemos que va a seguir así, porque de cara a las elecciones difícilmente podamos ver un plan o podamos diagramar una economía de acá pensando para los próximos 5 años, así que creemos que ahí vamos a ser más testigos de lo que pase a nivel global con las oportunidades que pueden tener algunos de los bonos soberanos en cuanto al que quiere estar posicionado pensando en la Argentina de 2026-2027. Pero en términos después, pasando a los instrumentos en pesos, tenemos que el Merval, un poco medido en pesos,
venía siendo el gran ganador, ahora ajustó bastante con esto que les acabo de comentar, y mientras tanto seguimos en estas posiciones defensivas en el cual el mercado va tanteando entre instrumentos ajustables por tipo de cambio o ajustables por ser. En el último mes ganaron participación los dólar link, básicamente porque muchos del mercado creen que en el día después va a venir una devaluación, entonces creo una devaluación más fuerte y por eso aumentó el incentivo a estos instrumentos. También es cierto que con un central que va tratando de acompañar el ritmo de devaluación a la de la inflación, también ganan atractivo estos bonos, pero no hay mucho más para comentar acá en cuanto a esa posición defensiva. Cuando vemos los instrumentos, esto es un promedio, ¿no? Entre dólar link y bonos ajustables por ser, como les dije, fíjense, ninguno le gana a la inflación en lo que va del año. Esto es el promedio. Si nosotros lo vemos, lo que hizo el TX23, bueno, fue una buena cobertura de la inflación, subieron prácticamente lo mismo. Tenemos la ventaja de los duales, un poquito caro, ahora J nos va a comentar un poquito más al respecto. Y finalmente el Merval, acá seguramente también J nos va a iluminar a ver qué es lo que está pasando, pero sí es cierto que en el último trimestre tuvimos un Merval bastante positivo, 30% es lo que subió en el último trimestre, más allá del ajuste que está haciendo en septiembre, y de los cuales YPF fue el gran ganador con una suba en dólares de casi el 93%. Nos vamos a los CEDAR, también básicamente lo mismo a nivel sectorial pasó con Vista. Vista fue también el gran ganador en los CEDAR, en el último trimestre subió casi un 30% y un 82% es lo que gana en el año. Y para terminar esto, creemos que acá lo que está detrás de esta diferenciación que hicieron las petroleras respecto al resto de los papeles, mucho tiene que ver con esta maduración acelerada que está teniendo Vaca Muerta, en los cuales tanto YPF como Vista baten mes a mes récords de producción, y probablemente esto es lo que esté generando que estos papeles sean los grandes ganadores de lo que va del año. Fíjense cómo van a la par, en un contexto de, como les dije, el petróleo se vino a pique, bastante barata la sacaron las empresas. Así que, Nico, J, eso era lo que un poco les quería contar. Seguramente ahora vamos a profundizar sobre cada uno de estos. Vos sabés que quería aprovechar estos gráficos como para comentar un poco, bueno, lo que mencionaste de estos papeles, ¿no? Veíamos el gráfico de Vista, salieron los datos mismos de YPF, de Vista, salieron los datos de producción de agosto de petróleo, y la verdad que confirman el potencial que viene teniendo Vaca Muerta. YPF aumentó un 17% de la producción respecto a agosto del año pasado. Recuerden que lo que venía teniendo YPF es que toda la producción del no convencional no llegaba a compensar la caída que tenía de los yacimientos convencionales. Esto cambió a partir de comienzos de año y ya está mostrando un crecimiento del 10%, perdón, del 16% de agosto de este año respecto al año pasado. Y fue impresionante lo de Vista. Para que se den una idea, me había anotado el machete. En agosto terminó produciendo 44.000 barriles de petróleo, no equivalentes, equivalente daba casi 55.000, porque ahí contempla también gas y productos derivados de petróleo, que compara contra 36.900 del segundo Q del 2022, con lo cual te muestra crecimientos de 2 dígitos en lo que va del trimestre, que le permitirían compensar la caída que tuvo por el Brent. El Brent, recuerda que venían de $120 en momentos, los mejores momentos del segundo Q, ahora está en niveles de $86. Y bueno, mantendría este objetivo de EBITDA de $800 millones para este año. Puntualmente hay algo que salió que es muy importante. Bueno, en línea del énfasis que veníamos diciendo que Vista era el mejor canal, mejor vehículo de inversión para apostar a Vaca Muerta. El único condicionante que tenía Vista son unos warrants que vencen en abril del 2023, que le da la posibilidad a los inversores originales del IPO del papel a suscribir nuevas acciones a $11,50. Obviamente esto condicionaba el upside que tenía el papel, porque la dilución podía llegar a ser de casi el 40% del papel. El 4 de octubre va a haber una asamblea con los tenedores de los warrants, se les va a ofrecer
valorizar esos warrants a 30 centavos de dólar, lo que implica una emisión de 3,2 millones de papeles. El capital social son 86 millones de dólares, perdón, 86 millones de acciones. Y esas acciones prácticamente las tiene en cartera la compañía por la recompra que hizo a comienzos de este año de 2,8 millones de papeles. Con lo cual, el upside que estaba condicionado por la existencia de los warrants se disipa, viene teniendo un free cash flow impresionante. El último Q fue de 62 millones, va a tener casi 300 y algo de millones de dólares, y vale 700 millones de dólares vista. Con la caída que tuvo en estos días, llegó a estar 11 dólares y medio, ayer cerró 8 dólares con 40. La verdad que está cotizando a ratios absurdos, deuda neta 350 millones de dólares, evita, como les dije, 800 millones de dólares. Free cash flow este año va a ser casi 230 millones de dólares. La verdad que por ratios, tanto price earning 2,3, enterprise value EBITDA 1,3, y Enterprise Value Free Cash Flow, que te está dando prácticamente 4,6, y el potencial de vaca muerta es un activo muy interesante como para seguir teniendo en cuenta. También mostrabas lo que fue la evolución de los distintos papeles en lo que va del año, dos muy castigadas, me parece que hay que tener en cuenta. Es Cablevisión Holding, no veníamos hablando nunca de esta compañía, la verdad que me parece que es el mejor activo como para apostar al driver del cambio de mandato. ¿Por qué lo digo? Hoy la compañía vale 421 millones de dólares cable. Lo que tiene es la participación, el control de Telecom Argentina, teniendo casi el 40% del capital social. Eso a precios de mercado hoy serían de 660 millones de dólares. Cotiza con un spread de 38%, con lo cual comprando CBH estás pagando Telecom a Enterprise Value EBITDA de 2,2. Yo no los quiero de alguna manera confundir con los números, pero hay algo muy interesante de este papel, que es de la manera en que se canalizan los dividendos, los controlantes. Telecom, dólar cable está pagando 150 millones de dólares promedio los últimos 3 años, con lo cual promedio que recibió, mejor dicho, Cablevisión Holding son 60 millones de dólares y vale 410 millones de dólares, con lo cual Cablevisión Holding es un dividend play hermoso. Nosotros veníamos hablando dentro de todo del posicionarse en sectores transables, no veníamos hablando de este papel, porque obviamente es no transable. Ahora bien, Telecom venía con un EBITDA en el 2018 de 2.100 millones de dólares, ahora está haciendo un piso en 1.200 millones de dólares, viene respetando ese piso en los últimos ejercicios. Yo no creo que vaya para abajo. Este gobierno quiso interceder nacionalizando lo que era servicios públicos, consiguieron amparos como para destrabar eso y fijar tarifas por ellos mismos, es clave. Pero bueno, termina siendo un dividend play muy bueno. Y la otra que te quería comentar, viendo el gráfico, es Mirgor. Mirgor vale 210 millones de dólares valor cable. Estuvo muy castigada, obviamente, por la incertidumbre en cuanto a los IMI y en cuanto a lo que están haciendo el tratamiento con las importaciones este gobierno. Arregló una producción de 400.000 celulares mes. Había llegado a producir en los mejores momentos casi 700.000 celulares. Va a terminar ganando 175 millones de dólares oficial. Tiene caja neta de deuda de 140 millones de dólares y vale 210 millones de dólares cable por mercado, lo cual me parece que está con precios absurdos, pero bueno, obviamente el mercado la castiga por la incertidumbre que está viendo en cuanto a todo lo que está pasando con la CIMI. Y después, bueno, aprovecho y para seguir hablando un poquito de lo que venimos hablando en cuanto a los bonos, ¿no? Vos me comentabas lo que es la circunstancia en cuanto al ruido que estamos teniendo del mercado internacional. Quiero tratar de mostrarles vía los gráficos. En el gráfico superior vemos lo que son los rendimientos nominales de todos los high yield norteamericanos. Los triple C están llegando a récord de 14,86% de tasa de rendimiento. Lo que son los B están llegando a niveles de 9,9%
de rendimiento. Esto en cuanto a spread versus treasuries, estamos marcando spread de 10,5 en el caso de los triple C, 5,55 en el caso de los triple B. Obviamente esto se acentuó a partir del Federal Open Market Committee, que marcaba unas tasas de interés de corto plazo de niveles de 4,62,5 para fin del 2023. Esto la verdad que el mercado no se lo esperaba. Vemos que el mercado estaba convalidando niveles de levemente arriba del 4%. Esto fue un ruido que hizo subir los rendimientos de todos los bonos, castigó a los bonos locales, más que nada a los soberanos. Y bueno, vemos dentro de todo, la mayoría de los hedge funds está recomendando estar posicionado en high yield más que en equity norteamericanos, básicamente porque la inflación esperada promedio de los próximos 10 años es de 2,3%, lo podemos ver en el gráfico inferior en cuanto a los rendimientos de lo que son los TIPS, están marcando una tasa de interés real de 1,5%, y lo que son los treasuries que están marcando un rendimiento de 3,8%, con lo cual, ante la incertidumbre que hay en cuanto a las ganancias por el equity, price selling están en niveles de 17, pero si nosotros sacamos los que son las grandes FANGs, hablando del Standard & Poor's 500, ¿no? Este price selling bajaría 14 veces ganancias. La verdad, ante la incertidumbre de ganancias y lo que están rindiendo los triple C y los B, la mayoría de los hedge funds se apoya más que nada en bonos high yield, más que en equity, y bueno, esto condiciona de alguna manera lo que es el equity internacional y el equity local. Yendo a lo que es soberano, fíjense lo que fue el rendimiento y la evolución de lo que son los bonos soberanos hard dollar. Hoy por hoy, algo que es para destacar es que valorizada la tenencia de inversores privados en lo que son los bonos hard dollar soberanos, esto daría un stock valorizado de 17.400 millones de dólares. La verdad que es nada, si lo vemos en términos de PBI, están dando niveles de menos del 5%, es un absurdo. Ahora bien, la caída que vemos desde comienzos de septiembre hasta ahora, si bien hubo factores locales que hicieron ruido, que pasa más que nada por la inseguridad jurídica, vemos lo que fue el intento de sacar la concesión de autopistas oeste y autopistas del Sol, eso es una amenaza que vamos a ver en qué queda, y vemos lo que está pasando con los sindicatos, tanto del sector lácteo como lo que es neumáticos y el impacto en la automotriz. Es un factor local que condiciona la evolución de los bonos, pero obviamente si tenemos que dar una justificación de la caída que tuvimos desde septiembre hasta ahora, tenemos que ver lo que fue el escenario internacional, donde todos los bonos soberanos cayeron fuerte a partir de este aviso de la Fed, que va a seguir con una tesitura mucho más hawkish a futuro, más allá del miedo que genere que esto termine provocando una recesión en los próximos trimestres. Cuando vemos lo que está rindiendo y vemos cómo está la curva, obviamente se siguió empinando muchísimo la curva, vemos las paridades de los soberanos. Seguimos con la tesitura de recomendar más que nada lo que es el GD35 y también el GD38. Fíjense algo, ahora el GD35 está valiendo $20,40, el 38 está valiendo $27. En el 2023 el interés cupón que va a pagar el GD35 es de 1,5, semestral 0,75, da un interés corriente bajo, 7,47%, pero acá lo importante es que este interés, esta tasa de cupón, salta muy fuerte el año que viene, pasa a niveles de 3,625, con lo cual el interés corriente va a ser de casi 18%, y la verdad que si uno ve los precios a lo que está pagando el GD35 con el GD38, yo prefiero aumentar la cantidad de nominales que el mayor interés corriente que tengo en el corto plazo. Es verdad que el 38 tiene Inventure 2005, que tiene un grado mayor de sofisticación en cuanto a recursos legales que el 35, pero bueno, la verdad que a $20 le veo más sentido al GD35. En cuanto al spread de ley soberana y ley argentina, me parece que hay mucho castigo por lo que es ley argentina, pero bueno, es verdad que la demanda, si vemos en el corto plazo, es muy factible que vaya por ley internacional que ley argentina.
hablamos de los duales. Fíjate dentro de todo lo que son los rendimientos. Obviamente los duales siguen lo que es la curva dólar link. Si uno ve tanto el dual junio como julio, están rindiendo TIR de menos 14, menos 12. Esto compara con el menos 13,5% del TB23, que por duration es el bono que de alguna manera también más se le asimila. También, bueno, tenemos el T2BD3, que está en menos 7,8%. La verdad que el premio, si uno los compara contra los Dollar Link, se justifica por, obviamente, el opcional que tiene de devengamiento SER. Yo no creo que este año, como comentaba Martín, con la apreciación que hubo, con los niveles que está el tipo de cambio real multilateral, el gobierno termine haciendo en el 2023 algo similar a lo que hizo en el 2021, pisando el tipo de cambio nominal para llegar en mejor forma a las elecciones. Recordemos que en el 2021 no tenía acuerdo con el fondo, ahora lo tiene y tiene que recomponer reservas. Me parece que el premio de los duales, si lo vemos contra los Dollar Link, se justifica. Si lo vemos contra SER, obviamente no, está muy desfasado. Para que se den una idea, el TX23 está rindiendo menos 1,4%, y acá tanto el dual julio está en menos 9,5%, evaluándolo como SER, y el que es junio está en 11,23%. Sí, lo que hay que destacar en los duales es el TDS23, que es el dual que vence el 29 de septiembre, que en mi visión está carísimo. ¿Por qué? Porque está rindiendo menos 4,37 si uno lo ve como SER, teniendo en cuenta que las PASO van a ser seguramente el 13 de agosto, lo que pase con la curva soberana en pesos seguramente va a suceder después de las PASO. Si vemos que tenemos bonos que post elecciones están rindiendo entre 8 y 9 más SER, contra menos 4,35% del TDS 23, a mí me parece que está caro. Yo iría o por los duales más cortos, en todo caso, o por los SER, obviamente ya contemplando el cambio electoral por los rendimientos que tiene diferencia. Acá vemos lo que es una proyección en cuanto a las SER de las LESER y los bonos SER de corto plazo, suponiendo los datos de inflación del REM. Fíjense, en el corto plazo está bastante similar a lo que es los bonos tasa fija. Tasa fija marcaría una leve mejora en los bonos muy cortos, pero recordemos que la inflación del REM de agosto me parece que va a ser observada por la presión inflacionaria que está viendo. Me parece que se quedó corto el REM de agosto, con lo cual seguiría posicionando lo que es activos en pesos, cash management, en lo que es LESER y bonos en SER, particularmente el TX23, por rendimiento esperado y por liquidez. Me parece de lo más interesante si uno se quiere ir un poquito más largo, vence en marzo del 2023. Si queremos estar más corto, bueno, tenemos que ver LESER. Es verdad que la ley de octubre puede llegar a ser interesante pensando en el muy corto plazo, pero bueno, acá vemos lo que es cable. No me quiero extender mucho. Fijémonos abajo, está el tipo de cambio real multilateral, está en niveles de 190 puntos, si contemplamos el contado con liquidación actual de 312 pesos por dólar. ¿Qué me parece que vaya a pasar? Yo creo que entre lo que comentaba Martín de la esterilización que está viendo en cuanto a base monetaria por el aumento del stock del ELIX, la suba de tasas que hubo, en donde obviamente el caucionar hoy por hoy implica un costo anualizado de entre 65 y 70% anual, y la demanda estacional que vamos a tener en diciembre, me parece que se abre una brecha para seguir devengando en pesos, tanto LESER como les contaba, o bueno, de última también Dollar Link. Vemos cómo está, obviamente, desde los máximos de la salida de Guzmán en 340 pesos por dólar, llegaron a 280, ahora están en 312
con todo este ruido internacional que hubo a partir, bueno, de los datos de inflación que salieron en Estados Unidos y del Federal Open Market Committee. Hay algo destacable en todo esto, que es la evolución que tuvo los subsoberanos. Venimos mencionando hace mucho tiempo la solvencia en cuanto a datos fiscales que tienen los subsoberanos en relación a los soberanos. Fíjense, a pesar de la última caída que tuvimos, que se ve gráficamente con la evolución del GD30, que está bajo, que está en niveles de $22, fíjense cómo recuperó desde los mínimos de la salida de Guzmán hasta las semanas pasadas. Representado en el gráfico está Santa Fe 2023, arriba de todo, que está en $93. Después tenemos Tierra del Fuego, $88, volvió a los máximos de junio. Córdoba, $76 el 2025, que es el más corto ley internacional. Y Mendoza, $68, estuvo en niveles de 71,5 en junio, lo cual muestra lo que les decía, ¿no? Que dentro de todo hay hay mercados distintos para lo que son subsoberanos y soberanos. Obviamente la posición técnica de los soberanos no necesariamente es similar a lo que es la posición técnica de los subsoberanos. Salieron los datos de Dirección Nacional de Asuntos Provinciales al primer Q del 2022 en los últimos días, muestran niveles de solvencia muy fuertes en las provincias que siempre mencionamos ¿no? Siempre venimos mencionando, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Mendoza, para que se den una idea, los últimos datos que presentó muestran un resultado financiero de los últimos 4 trimestres de $197 millones. La deuda total son $1.213 millones. La deuda con privados sobre ingresos corrientes es del 35%, son niveles bajos, tiene liquidez de $307 millones. El bono de Mendoza, el PMN 29, que lo podemos ver acá en rendimiento a precios de hoy, está rindiendo 19,07%, empieza a amortizar capital en marzo del año que viene, va a terminar pagando $7 en forma semestral. Me parece un bono muy interesante, esto se lo vengo repitiendo. Lo que es Córdoba, el resultado financiero sobre los ingresos corrientes terminó siendo del 10,4% acumulado al primer Q del 2022, tiene liquidez por $935 millones en el sistema financiero. Esto es dato de julio del 2022. El resultado financiero fue $737 millones, la deuda son $2.700 millones. Fíjense que tenemos bonos en $64 de paridad, $60 de paridad. Acá me parecen que es muy interesante para los números que viene presentando la provincia. Y bueno, Santa Fe prácticamente no tiene deuda, la deuda son $710 millones, está aumentando lo que es gastos en infraestructura, con lo cual los resultados financieros vienen siendo negativos cuando lo vemos a relación de los ingresos corrientes, pero viene percibiendo los fondos de lo que son los bonos SER por el ajuste de las cajas previsionales. Esos son casi $800 millones llevados a tipo de cambio oficial. Tierra del Fuego también tiene circunstancias similares, liquidez por $142 millones, la deuda son $197 millones. Seguiría priorizando lo que es subsoberano a los soberanos si quiero dormir tranquilo. Es verdad que los soberanos a $20 el G35 me parece que es una oportunidad, pero bueno, obviamente tenemos que convivir con la volatilidad que tiene el papel. Y bueno, de lo que es, ya son las 11, no quiero hablar mucho más, lo que es corporativos. Venimos hablando a partir de los resultados que tuvo YPF, que había bonos con paridades de $60, muy interesantes, como para invertir. Siempre venimos hablando del bono de YPF garantizados por exportaciones. La verdad que es una roca de $72 que llegó en los mínimos de junio. Ahora está en niveles de $88, si lo podemos ver acá, está rindiendo el 2026 niveles de 17,79%. Recuerden que este bono, que hoy tiene un interés cupón del 4%, pasa a ser interés cupón del 9% y empieza a amortizar capital. Esto es un activo muy interesante como para tener en cuenta. La verdad que el último balance de YPF
fue impresionante, terminó registrando un EBITDA de $1.500 millones, mismo tuvo un free cash flow importante. Es verdad que tiene un plan de CAPEX muy ambicioso. El presidente venía hablando de $5.2 billones para el 2023. Para que pase eso tendría que aumentar el endeudamiento neto de la compañía, y si uno ve cómo está la curva de rendimiento de los bonos de YPF, en principio me parece una medida muy desacertada, pero bueno, la verdad es que la empresa está andando muy bien, en parte por eso el salto que tuvo en el equity, que desde junio hasta ahora venía en $2.80, si mal no recuerdo, y ahora subió a niveles de $7. Pero bueno, en lo que es corporativo hay opciones muy interesantes, las que siempre les comentamos, autopistas, Aeropuertos Argentina 2000, que tuvo balances muy buenos, tiene un nivel de caja muy bueno para enfrentar vencimientos de los próximos 2 años. Pampa también, energía es muy interesante, TGS, y bueno, hay bonos de YPF, como les comentaba, el 2025, y algunos con paridades bajas que hay que prestarle atención. No quiero aburrirlos más, si quieren dejamos espacio para preguntas. Si quieren, hago un pequeñísimo resumen, digamos, de los principales activos. Nos sigue gustando SER, respecto de lo que es la parte de pesos. Ahí comentaban vos, Jota y Martín, las letras de octubre puede ser una oportunidad, sino un poco de vencimientos un poco más largos, como el TX23, o posicionarse un poco más para adelante. Como alternativa a la cobertura, los duales son interesantes porque tienen la doble acción de que ajustan por SER, pero también eventualmente tienen una buena cobertura en caso de que haya un movimiento más fuerte del tipo de cambio, algo que no estamos viendo para los próximos meses. Creemos que el gobierno se las va a seguir ingeniando, como comentaba Martín, para buscar alternativas de no tener que devaluar el A3500, ir cubriendo los baches o cubriendo las distintas alternativas de dólar turista u otras que vayan saliendo. Así que no vemos un salto discreto, por lo menos en el mes de octubre. Y la fortaleza de los bonos subsoberanos o corporativos, que creo también que tienen una demanda natural, porque los dólares están medio acorralados acá, entonces de alguna manera esos bonos tienen mayor fortaleza, versus la debilidad que pueden mostrar los globales, principalmente por el contexto internacional, sumado también a la falta de señales positivas, ¿no? No sé si me perdí con algo, o se me quedó algo por mencionar. Algunas empresas que mencionaste, Jota, Vista, Mirgor y la recientemente nombradas de Cablevisión Holding, como empresas con algunas oportunidades para posicionarse, sea por dividend plays o mismo por oportunidades de evaluaciones muy baratas, ¿no? En el caso de Vista o Mirgor, en función de lo que comentaste. Sí. Y después no sé si me quedó algo pendiente, a ver si... No, mirá, venimos hablando hace tiempo también de Alvar, Ternium Argentina, la verdad que siguen cotizando a ratios absurdos. Es verdad que los precios internacionales del aluminio y tanto el acero y este temor a la recesión están impactando en los precios. La verdad que el mercado se corrió, uno ve afuera todos los hedge funds priorizan cash o high yield. Esto está generando un nivel de castigo absurdo, pero a todo lo que es commodity y a muchas de las acciones. Por ejemplo, bueno, Ternium vale $5.300 millones, vale $26.80, y para hacerlo de forma gráfica, tiene caja neta de deuda $3.50, y el capital de trabajo, o sea, el activo corriente menos el pasivo corriente, es de $35, con lo cual es una empresa de capital intensivo que el precio de mercado hoy por hoy es menor que el capital de trabajo. Y bueno, después tenés Alvar, que está cotizando a ratios de 2,5 veces Enterprise Value EBITDA. La verdad que en cuanto a price earning está a niveles de 4,6. Yo creo que el precio internacional del aluminio va a recuperarse. Pasó que
este shock que hubo de la energía, que debería haber impactado muchísimo en lo que es el precio, debería haber vuelto a los $4.000 por tonelada. La verdad que hubo una oferta china que terminó llevando al precio del aluminio a los $2.200 que tiene hoy por hoy, y el premio de calidad de $400. Me parece que es, mirando a futuro, la verdad que precios que difícilmente los tengamos en el futuro. Y bueno, después veremos viendo, ¿no? El sector bancario, obviamente el stock del ELIX y la resolución que tenga ese stock, me parece que es lo que condiciona hoy por hoy un posicionamiento fuerte en el sector pensando en el cambio de mandatos. Hay una pregunta ahí en cuanto a cuándo podría activarse el cambio electoral como driver para demanda de las acciones argentinas. La verdad que mientras el mercado internacional accionario esté como esté, estamos viendo caídas y precios mismos absurdos. La verdad que nunca esperaba ver a Google valiendo Enterprise Value EBITDA de 6, así como muchos papeles que hay. La verdad que ese driver vamos a tener que esperar. No sé cuándo va a ser, pero en el corto plazo el escenario internacional obviamente disipa toda posibilidad que ese driver empiece a jugar en el corto plazo. Sí, otra de las preguntas que había era respecto a las elecciones en Brasil. Mañana aprovecho el espacio para comentar que vamos a tener una charla que van a estar haciendo Ana Cohen y Richard Bach, que es politólogo de XP Securities, respecto de las elecciones en Brasil, que puede ser muy interesante, ¿no? Porque creo que algún impacto, sobre todo en la política argentina, puede llegar a tener. Sí. Así que bueno, estaremos atentos a la charla de mañana. Me parece, ojalá que este analista sepa decir el impacto. La verdad que es verdad que si cae una moneda argentina por el floating que hay, por los flujos, puede dar un movimiento interesante, pero hoy por hoy lo descartaría. Bueno, Martín, no sé si querés agregar algo más. No, creo que hemos cubierto todos los temas, hemos planteado nuestro escenario un poco de statu quo para lo que viene, siguiendo esta tendencia de que la inflación, la devaluación y las tasas van a ir achicando esa diferencia, y con el gobierno tratando de evitar cualquier cimbronazo cambiario a través de mayor control o mayor también limitaciones a la demanda de capitales, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, será hasta el mes que viene. Vamos a ver con qué título le podemos poner, si es el día que nos queda para noviembre, ¿no? El día después del día después. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno.